Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Oramos. Muchas gracias, Padre, por permitirnos estar aquí. Hay muchos otros lugares donde pudimos haber ido el día de hoy, pero creo que hemos escogido la buena parte. Por la fe creemos que este es un lugar excelente para estar, donde estamos al mismo tiempo obedeciendo tu palabra, para congregarnos con nuestros hermanos. Y es una decisión sabia, Padre, venir a tu casa, adorarte, escuchar tu palabra, ver a nuestros hermanos, poder compartir nuestra fe con otros, Señor. Te damos a ti la gloria en esta mañana y te ruego, Padre, que me ayudes a exponer este pasaje y que sea de bendición para mis hermanos y toda la iglesia en general. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. El día de hoy, hermanos, vamos a meditar bajo un tema que le puse por título La esposa tradicional. No sé si han oído, hermanos, una moda que se llama en inglés trad wives. Es una forma corta de decir algo así como traditional wives, o en español, esposas tradicionales. Son por lo general mujeres jóvenes, estudiadas, intelectuales, que en pleno siglo XXI han decidido no trabajar fuera de casa, han decidido dedicarse a cuidar a sus maridos, criar a sus hijos, y se han vuelto tendencia en las redes sociales porque de alguna manera tienen una actividad en las redes sociales. Suben videos, cocinando, limpiando la casa, haciendo todas las cosas que una esposa tradicional hace. Se ha vuelto una moda, muchas de ellas son famosísimas. Y de alguna manera, hermano, esto ha desatado dos reacciones en el mundo. Por un lado está las personas con una mentalidad tradicionalista, como yo, por ejemplo, que aplaudimos eso y decimos, qué bueno. Pero por otro lado se ha levantado muchas mujeres como un poco de corte feminista, e incluso algunas cristianas que tienen ciertas tendencias feministas, porque de esas también hay, que están molestas con estas mujeres. Y su molestia es que ¿por qué estas mujeres están tratando de hacer ver por las redes sociales al mundo como que ser ama de casa y ser una mujer que está sujeta a un hombre y que se dedica a criar hijos, está mandando un mensaje al mundo de que está feliz? Las feministas dicen, esto está mal, porque están mandando el mensaje de que son felices siendo oprimidas. Porque usted sabe que muchas de estas cosas que acabo de mencionar, como por ejemplo, no trabajar fuera de casa, sino trabajar dentro de casa, dedicarse a cuidar al esposo y a los hijos y dedicarse a cuidar un hogar, para mucha gente eso es de alguna manera opresión. Pero esto es una moda, yo no sé si va a pasar, no sé cuánto va a durar esta moda en las redes sociales. No solamente está alcanzando a muchas mujeres ya casadas, que han decidido que esta es una buena tendencia y algo muy bonito, sino que incluso está alcanzando a mujeres solteras en edad de casarse, que están también promoviendo este movimiento y dicen estar listas para casarse, dejarlo todo por su marido,
por sus hijos y por su hogar. Así que muchachos en edad de casarse, busquen esas muchachas que están pensando así. Yo creo que esto no solo debería de ser un trending topic de estos días. Estoy convencido por la palabra que este es el diseño divino de Dios para la mujer y para la familia. El día de hoy vamos a ver 4 versículos en Efesios. El verso 21 al 24, donde precisamente creo yo que este es uno de los pasajes de las Escrituras más claros a favor de la esposa tradicional, que hace un llamado a que la esposa cumpla con todas estas cosas que yo acabo de mencionar. Obviamente, hermanos, este es uno de los sermones más rechazados de estos tiempos, porque vivimos en un mundo post-cristiano, ¿no? Históricamente, si nos ubicamos dentro de la historia, la etapa de la vida en la que estamos viviendo se le conoce un mundo post-cristiano. Es decir, ya la humanidad pasó por aquel tiempo en donde se entendía que el cristianismo era lo más importante, se rebasó eso y ahora se entiende como que no, el cristianismo es solamente una religión más dentro de las demás. Vamos a ver 4 cosas el día de hoy, hermano, una cosa por cada versículo. En el primero vamos a ver una diferencia entre lo que es el sometimiento mutuo y el sometimiento funcional. Sometimiento mutuo y sometimiento funcional, verso 21. Luego en el verso 22 vamos a hablar de la sujeción de la esposa. En el que sigue, en el 3, vamos a hablar de la razón para la sujeción. Y por último, del modelo de la sujeción, en el versículo 24. Vamos a leer una vez más el versículo 21 bajo el encabezado sometimiento mutuo y sometimiento funcional. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Lo primero que vamos a diferenciar, hermanos, en este versículo es entre sometimiento mutuo y sometimiento funcional, que son 2 cosas diferentes en las Escrituras. Dentro del sometimiento mutuo, todos los cristianos nos debemos de someter unos a otros en el temor de Dios, como dice el verso 21. ¿Ok? Bajo el sometimiento mutuo. Bajo el sometimiento funcional, Dios de alguna manera estableció rangos en la familia y en la sociedad. Dios estableció rangos en la familia. Hay un orden, hay una cabeza, hay una ayuda idónea, hay hijos. En la sociedad también hay rangos. Hay un jefe, hay un empleado. Ese jefe es probablemente que a veces tenga un jefe más arriba de él, como dice Eclesiastés, ¿no? Sobre un grande siempre hay otro más grande. Y en el rango de los empleados, quizás abajo del rango de los empleados hay uno que ya es muy bueno para hacer el trabajo, hay otro que es principiante y es ayudante del que es empleado. Querramos o no, hermanos, este mensaje quizás a muchos que tienen una tendencia de izquierda, comunista, socialista, no les guste, pero realmente así fue estructurada la sociedad. Cuando tú llegas a un hospital y entras por el elevador y hay un hombre que está limpiando el piso, pues tú te diriges a la oficina del cirujano, donde está el doctor que es el que te va a operar el cerebro, ¿no? Tú no esperas que el que está limpiando el piso sea el que te opere. Pura lógica, puro sentido común. Tú no puedes decir, no, aquí todos somos iguales, que me opere el que no estudió. No, tú vas a decir que me opere el que estudió y el que está limpiando el piso, que siga limpiando el piso. En el sentido, hermanos, del sometimiento mutuo, no existe clasificación de cristianos superiores y cristianos inferiores. Todos somos iguales en la cuestión del sometimiento mutuo. El hombre y la mujer valen lo mismo delante de Dios. Están hechos a imagen y semejanza de Dios. El padre y el hijo valen lo mismo delante de Dios. Están hechos a imagen y semejanza de Dios. El jefe y el empleado valen lo mismo delante de Dios. Ambos están hechos a imagen y semejanza de Dios. En esa cuestión, hermano, de que no hay clasificación, todos nos debemos un sometimiento mutuo. Por ejemplo, aunque yo soy cabeza de mi esposa dentro del sometimiento funcional, que ya lo voy a explicar un poco, yo debo cierta sujeción a mi esposa. Y eso no significa que ella es mi cabeza, pero la estoy respetando como una mujer, como una cristiana hecha a imagen y semejanza de Dios, que merece mi respeto. La Biblia dice que yo soy dueña de ella, pero también dice que ella es dueña de mí.
En ese sentido hay un sometimiento mutuo. Yo no soy más dueño de ella que lo que ella es dueña de mí. ¿Ok? Muchas veces tengo que hacerle caso. Por ejemplo, yo no puedo mañana agarrar mis cosas, agarrar el carro sin avisarle e irme a la playa. Pero alguien diría, pero usted es la cabeza, usted lo podría hacer. No, porque hay un sometimiento mutuo en el cual nos debemos de someter unos a otros en un respeto, en un amor, de un trato entonces digno de las personas con las cuales nos estamos relacionando. Pero hay un sometimiento funcional, y dentro del sometimiento funcional, Dios me diseñó a mí para ser la cabeza de mi esposa, y eso no puede cambiar. Mañana no es que le toca hacer cabeza a ella, luego el martes me toca a mí y nos vamos rotando el turno. En la cuestión del sometimiento funcional, hermanos, hay un orden y se tiene que respetar. ¿Cómo se logra, hermanos, este sometimiento tanto mutuo como funcional? Mire lo que dice el pasaje. Se logra en el temor de Dios. Este es el principio espiritual, el temor de Dios. Hay un diseño entonces para cada ser humano y para cada miembro de la familia, y en la medida en que cada miembro de la familia camina en el temor de Dios, ese sometimiento funcional puede operar de una mejor manera. Si yo estoy en el temor de Dios, mi esposa en el temor de Dios, mis hijos en el temor de Dios, vamos a ser una familia en donde el sometimiento funcional va a ser más fácil. Mi esposa se va a someter a mí en el temor de Dios y nuestros hijos se van a someter a nosotros en el temor de Dios. Es una cuestión de diseño. El sometimiento funcional tiene que ver con un diseño original, un diseño y un llamado que Dios hizo a las mujeres. Las mujeres y los hombres somos diferentes. Los hombres no damos a luz. Las mujeres dan a luz. Los hombres no amamantamos bebés. Las mujeres amamantan bebés. El hombre por diseño no es un cuidador en el aspecto tierno de la palabra cuidado. Sí somos cuidadores, pero en el sentido rudo de la palabra cuidado, porque somos el que vamos a poner el pecho a las balas por la familia. Pero en el sentido de ser los que cuidamos los niños y podemos oír hasta el más mínimo ronquido o tosido del bebé, ese no es nuestro diseño en sí. Ese es un diseño de la mujer. Por eso cuando un niño está enfermo con gripa, durmiendo a la par de los padres, a la menor tosecita del niño, quien siente primero es la mamá. Fue diseñada para eso. No somos iguales en ese sentido. La madre fue más dotada naturalmente para la crianza de los hijos y el cuidado interno de la casa. De hecho, las madres son las que más influencian en la crianza de los hijos, precisamente porque por diseño, y vamos a demostrarlo con la escritura, que por diseño Dios quiere que las madres estén en el hogar, no en todos los casos, pero en generalidades, porque necesitan entonces enseñar, cuidar, alentar a sus hijos en los años en que más lo necesitan, que es precisamente cuando son pequeños. Cuando son bebés, cuando son infantes, cuando comienzan a crecer, cuando comienzan a hablar, cuando comienzan a aprender muchas cosas. Este es el diseño, creo yo, tradicional para la familia, que debería de ser el diseño que debería de estar operando en todo tiempo. Lamentablemente, hermano, este diseño no es aceptado el día de hoy por la sociedad. Por eso estas mujeres que les acabo de mencionar, que se han hecho virales en las redes sociales, subiendo videos cocinando, subiendo videos cosiendo ropa, o haciendo postres, o ordeñando vacas, en el caso de algunas que son dueñas de granjas, etcétera, ha generado un descontento generalizado en la sociedad, porque la sociedad posmoderna dice eso es opresión. La Biblia dice que eso es realmente bíblico. Y estamos entonces, hermanos, viviendo una tragedia en ese sentido de que lo que debería de ser normal es visto como anormal. Tenemos un fenómeno el día de hoy, hermano, en donde la familia ya no quiere ser una familia tradicional. La crianza de los hijos está vista como opresión. El tener muchos hijos es visto el día de hoy, hermano, como irresponsabilidad y falta de sabiduría. El día de hoy es más fácil que la familia se decante por tener 5 gatos y 7 perros, 3 pájaros, 2 tortugas y una culebra, a tener hijos. Esa es una realidad, hermano. ¿Y sabe cómo se llama eso? Es una tendencia también, se llama animalismo. Los animalistas el día de hoy son personas que están diciendo, un animal y una persona valen exactamente lo mismo.
y son los que van a protestas, ¿no? Y dicen, ¿cómo es posible que maten un pollo para comer pollo? ¿Por qué no matan a una persona? Y piensan que un pollo y una persona son lo mismo. Ya no están haciendo diferencia entre, decía por ahí un meme que puse, humanes y no humanes, con el lenguaje inclusivo de cambiar también las palabras, ¿no? El interés en tener hijos es cada vez menor. Incluso reportan que personas en edad joven y de plena, fertilidad se están haciendo esterilizar, aún antes de casarse. El aborto ha aumentado, así que eso también disminuye muchísimo la tasa de nacimiento. Los niños que sí logran nacer son producto de la negligencia, el descuido, el maltrato. Porque los padres, como no quieren ser padres, están viendo que eso es algo opresivo, quieren solamente tener hijos, pero seguir viviendo una vida normal, como si fueran solteros. Algunos padres han decidido tener a sus hijos a edades muy altas, 45, 50 años en el caso del varón, 35, 40 años en el caso de la mujer. ¿Por qué? Porque dicen, yo no voy a echar a perder mi vida teniendo hijos tan jóvenes. ¿Y para qué estudié? Entonces dicen, lo postergaré la crianza de hijos lo más tarde en mi vida para poder tener hijos. Y eso obviamente en la Biblia se le llama egoísmo. Porque estás pensando en ti y no estás pensando en una naturaleza biológica que Dios diseñó dentro de ti, que es reproducirnos. Esto es bien lógico, ¿no? Los seres humanos nacemos, nos desarrollamos, nos reproducimos y morimos. Eso es dentro de un orden perfecto. Yo entiendo que hay mujeres que no pueden concebir, etcétera, etcétera, pero dentro de una generalidad, mujeres y hombres en pleno estado para poder concebir con un alto índice de fertilidad, que se hagan esterilizar intencionalmente para no tener hijos, me parece muy extraño, me parece muy anormal, muy antinatural. Entonces, creo, hermanos, que estos comentarios nos ayudan a entender un poco la diferencia entre lo que es la sujeción mutua y la sujeción funcional. Y ahí es donde muchas veces entra el problema. Pero este verso, el apóstol Pablo lo está usando para preparar lo que viene. Porque mientras en el verso 21 está hablando de una sujeción mutua donde todos nos debemos someter unos a otros, del verso 22 en adelante se dedica exclusivamente a hablar de la sujeción de la mujer y del sometimiento funcional, donde la mujer no puede ser cabeza en un escenario ideal. Entiendo que hay viudas, que hay madres solteras, y obviamente ahí hay de repente esa excepción a la regla, no anula la regla, pero hay excepciones. Verso 22. Punto número 2, la sujeción de la esposa. La sujeción de la esposa, verso 22. Abra su biblita, hermano, póngala así en su lap, en sus piernas y vaya leyendo conmigo, que no se aburra. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y aquí ya estamos hablando de qué, hermanos, el sometimiento ¿qué? Funcional, ¿verdad? Que fue el que tratamos de diferenciar en el verso anterior. Aquí Pablo comienza una larga lista de sometimiento funcional que vamos a terminar hasta Efesios 6:9. Ahorita vamos a hablar de varios sometimientos funcionales. El primero, la esposa sujetarse al esposo. El segundo, los hijos sujetarse a los padres. Y el tercero, los siervos sujetarse a los amos. Esos van a ser los tres temas que siguen. Y lo vamos a terminar hasta Efesios 6:9. ¿Ok? Pero el día de hoy lo que nos ocupa entonces es la sujeción de la esposa al esposo, hermanos. Es bien importante que entendamos que la sumisión funcional, hermano, no debe de devenir en tiranía, no debe de terminar en un liderazgo abusivo y opresor de parte del hombre. Es una cuestión de roles, no es una cuestión de importancia. Porque en cuestión de importancia debe haber un sometimiento mutuo. Pero en cuestión de roles, hermano, hay una diferencia. Esto no hace menos a la mujer ni más al hombre. De hecho, la palabra aquí que se utiliza para ayuda, hermanos, cuando se habla de que la mujer debe de sujetarse y que debe de ser una ayuda idónea, la palabra hebrea es ser, y es la misma palabra que se usaba para Dios cuando se decía que Dios era el ayudador de Israel. De esto deducimos entonces que al ser la mujer ayudadora no la hace menos, de la misma manera que cuando Dios era el ayudador de Israel no lo hacía menos que Israel.
De alguna manera entonces deberíamos entender que el necesitar ayuda no nos hace superiores. El necesitar ayuda nos hace necesitados de complemento. Necesitados, hermano, de la mujer. No somos superiores a ella, la necesitamos por naturaleza y por diseño para podernos entonces complementar. ¿Qué dijo Dios cuando vio que Adán estaba solo? Dijo Dios, le haré una ayuda idónea. ¿Por qué? Dijo, porque no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, cuando Dios nos provee una esposa, hermanos, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo de cierta manera? De cierta manera Dios nos está diciendo, yo sé que eres limitado. Por eso tenga cuidado de entender esto como superioridad de usted. No, Dios cuando te da la esposa te está diciendo, eres limitado. Y yo te voy a dar una ayuda divina por medio de darte una mujer. De alguna manera, hermanos, nuestra mujer, de alguna manera, espero que no malinterpreten este comentario, representa en nuestra vida la ayuda de Dios. De la misma manera que los varones como cabeza representamos a Cristo ante nuestras esposas, la ayuda de nuestras esposas representa la mano de Dios, Dios diciéndonos, sé que eres limitado, necesitas una ayuda, esta es la ayuda que yo te voy a dar. Así que usted que tiene allá a su esposa a la par, mírela y diga, bueno, esta es mi ayuda idónea. Dios sabe lo que hace, Dios no se equivoca. Le podemos ver muchos defectos a nuestra ayuda idónea, muchas limitaciones también, porque ayuda idónea no significa ayuda perfecta, tampoco significa jefa idónea. No, sino ayuda idónea. ¿Ok? Pero eso es lo que Dios tenía para ti. Amén. Y es seguramente lo que necesitas. Seguramente lo que necesitas. A mí, mi esposa me ha salvado de grandes errores por medio de su consejo y por medio de su ayuda. Y le doy gloria a Dios porque para eso Dios me la dio. Para que me ayude. Hay quienes creen que al principio la sujeción no existía y que la sujeción vino como producto de la caída. De hecho, el cristianismo feminista aboga mucho por eso. Dice, no, la sujeción no existía, eso vino a causa de la caída en un mundo caído. La sujeción vino en sí, hermanos, la sujeción ya existía. Lo que vino a hacer la caída fue de alguna manera a dañar la sujeción. Mire lo que dice Génesis 3:16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esto no quiere decir que a raíz de la caída vino la sujeción. Lo que quiere decir es que a raíz de la caída vino el abuso en el tema de la sujeción. La caída, hermanas, generó en ustedes una especie de tendencia a querer usurpar la autoridad. Eso es lo que le está diciendo Dios a Eva acá. Tu deseo será para tu marido, querrás mandarlo. Vas a ostentar ser su cabeza, vas a ser tentada constantemente a dirigirlo, a decirle qué hacer. Eso fue lo que trajo la caída, una distorsión de la función, no la función. La función fue establecida desde que Dios creó al hombre primero y luego creó a la mujer para que lo ayudara, hermanos. De aquí viene realmente, de Génesis 3:16 es que nace la guerra de los sexos que existe el día de hoy. El feminismo y el machismo. Por una parte, el feminismo es una inclinación pecaminosa de parte de las mujeres tratando de usurpar la autoridad establecida por Dios, y el machismo es una inclinación pecaminosa de parte del hombre a abusar de su autoridad y someter a su esposa tiránicamente debajo de sus pies de una manera antibíblica. Dice el pasaje, verso 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, ¿cómo? Como al Señor. Como al Señor. Es decir, la sujeción es para la gloria de Dios. La sujeción de la mujer es en obediencia al Señor. Es para agradar a Dios. A diferencia de los incrédulos, donde un incrédulo podría tener a su mujer bien sometida porque es un abusivo, y ella es una mujer muy débil de carácter, ¿por qué se sujetaría esa mujer a ese hombre? ¿Por temor a quién? Por temor al hombre, por temor a él. Las mujeres cristianas se deben de someter al esposo. ¿Por temor al esposo? ¿Por temor a quién? Por temor al Señor, en el temor del Señor. Y un hombre que anda en el temor del Señor tampoco debe abusar de su esposa. Por eso, jóvenes, muchachas, ustedes que se quieren casar, que están en edad de casarse, orando para casarse,
Una de los principales requisitos, cásense con un cristiano. Y no se casen con cualquier cristiano. Porque acuérdese, hermano, que hasta el diablo, si le preguntas, ¿eres cristiano?, te dice que sí. Una esposa, hermanos, temerosa de Dios, no tendrá problemas en sujetarse a su esposo, porque entiende que al sujetarse a su esposo, se está sujetando a su Señor. Y eso no quiere decir que el esposo es perfecto. Porque yo no conozco a ninguno, empezando por mí. Los esposos estamos llenos de defectos y llenos de limitaciones. Sí, precisamente por eso es que las necesitamos. Por eso es que no podemos hacer muchas cosas sin ellas. De la misma manera que ellas nos necesitan también a nosotros y que no pueden hacer muchas cosas sin nosotros. La autoridad funcional no significa, hermana, que tu esposo, wow, es un amor. Es atento, es educado, es considerado, que qué fácil es sujetarse a tu esposo. Eso no significa, no. Muchas veces el marido puede ser desconsiderado, mal agradecido, le sirves comida y nunca te dice gracias. ¿Y saben qué he descubierto? Se siente feo cuando le preparas a alguien y no te dice gracias. Es que yo soy bueno para hacer café. Y a veces doy el café a todo mundo y nadie me dice gracias. Digo, hello, gracias. Pero a mí me ha servido porque digo, wow, tengo que decir gracias cada vez que yo reciba algo de mi esposa. Algunas veces el esposo puede ser abusivo, desconsiderado. ¿Y por qué, pastor, me debo de sujetar a él? En el temor de Dios. Incluso las esposas con esposos incrédulos deben de sujetarse a sus esposos. En todo, aquí obviamente no significa en todo lo que implique pecado, sino en todo lo que Dios manda para vivir de una manera reposada y piadosamente, hermanas, en el hogar. Por cierto, para que no haya confusión, cuando digo esposas que están casadas con incrédulos, me refiero a personas que siendo incrédulas ellas mismas, ya estando casadas con incrédulos, vinieron al Señor. No me refiero a muchachas solteras de aquí cristianas que dicen, ay, cuando tenga mi esposo incrédulo me voy a someter a él. No, porque es que tú no debes de tener un esposo incrédulo. Mujer soltera, te voy a decir algo, si no conoces un buen cristiano, nunca te cases. Quédate así, soltera toda tu vida y nunca te cases. Y alguien diría, ¿qué consejo tan extremo? Y te voy a decir por qué es. Porque te voy a decir una cosa, te va a doler más ser infeliz al lado de un hombre que no era la voluntad de Dios que estar sola. ¿Estar sola te va a doler? Sí, te va a doler. Estar solo duele, la soledad puede ser dura, pero te va a doler más estar con un ingrato que te maltrata, que te trata como si fueras basura. Número 3, hermanos, la razón para la sujeción. Verso 23, la razón para la sujeción, dice así, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Cuál es la razón, hermano, que nos sujetamos? Bueno, hay una cuestión de un diseño divino en donde Dios, hermanos, creó el matrimonio entre un hombre y una mujer para de alguna manera representar la unión de Cristo y de la iglesia. Y así, entonces, el marido fue diseñado para ser cabeza de la mujer porque Cristo es ¿qué? Cabeza de la iglesia. De ahí fue donde se tomó entonces, hermanos, este diseño. Pero aquí quiero hacer una aclaración. Cabeza, cuando oímos la palabra cabeza pensamos inmediatamente en ¿qué? Dominio, autoridad, orden. Y sí, cabeza simboliza todo eso, pero cabeza también simboliza otras cosas, que es protección, amor y cuidado del cuerpo. Solamente una persona que no esté bien de la cabeza dañaría su cuerpo. Entonces, ser cabeza, marido, sí, te da autoridad como cabeza. Pero también te da ¿qué? Una responsabilidad de cuidar del cuerpo. En este caso estamos hablando de que el cuerpo sería ¿quién? Tu esposa en un sentido. De la misma manera que la iglesia es el cuerpo de Cristo, siendo él cabeza, tu esposa es cuerpo en la familia y deberías entonces cuidar muy bien a tu esposa. La mujer no se somete a su esposo solo porque es deseo de Dios, ¿no? Que el esposo la mande. Se somete de una manera, hermano, mucho más feliz
cuando nosotros somos una buena cabeza. No solo una cabeza que manda, sino también una cabeza que ama. ¿Cómo quieres que tu esposa se sujete a ti? ¿Solamente porque Dios lo manda? ¿Toda amargada? ¿Resignada? ¿O quieres que tu esposa se someta a ti porque Dios lo manda, pero también porque le place? Porque le nace, porque te respeta, porque te admira, porque ve que eres un hombre de Dios. Yo prefiero que sea por las dos cosas y no solamente por una, porque eso es precisamente, sería estar ejerciendo una autoridad ilegal sobre mi esposa. Los hombres que no son buenos cristianos le complican este panorama a sus esposas, porque sus esposas se estarán sometiendo a ellas porque Dios lo manda. Y sí, está bien, están siendo obedientes y Dios siempre bendice la obediencia, pero lo están haciendo con reservas, como diciendo: mi esposo necesita crecer muchísimo más para que yo me someta a él de buena voluntad. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, que era lo que yo estaba comentando, ¿no? El esposo debe ser cabeza al estilo de ¿quién? Al estilo de Cristo. Gobernar, pero también cuidar. Y me parece que esta analogía la usamos en temas pasados, pero creo que viene muy a modo, ¿no? Cuando los miembros del cuerpo no le responden a la cabeza es porque están enfermos. Cuando un hombre, que este sería el otro extremo, cuando un hombre es un buen cristiano y su esposa no se somete a él, ¿qué podemos deducir de su esposa? Que tiene una enfermedad espiritual, tiene un problema espiritual. Posiblemente no es cristiana en una de esas, ¿no? O posiblemente es una cristiana que está descuidando su vida espiritual, no ora, no lee la Biblia, está desperdiciando su tiempo en muchas otras cosas que ya voy a mencionar más adelante. Entonces, maridos, ustedes tienen la obligación de estar bien espiritualmente, y cuando ustedes cumplan con esa obligación, ustedes tienen el derecho de decirle a su esposa: ¿en qué libro de la Biblia vas? ¿A qué horas oras? ¿A qué horas oras? Cuide la vida espiritual de su esposa. Hace muchos años yo me acuerdo que yo le decía a un hermano: hey, preocúpese por su esposa porque está dando unos frutos. Ya todo mundo se dio cuenta que su esposa anda más perdida que nada. Y me dijo el hermano: no, eso es trabajo de ella. Eso es problema de él. No, eso es trabajo de usted. ¿Usted está bien espiritualmente? Yo sí. Entonces, si usted está bien espiritualmente, tiene autoridad moral de pedirle cuentas a su esposa. Porque una bicicleta donde una llanta, hermano, está ponchada, aunque la otra sea nueva, no llega a ningún lado. Y eso es el matrimonio, necesita las dos ruedas para poder funcionar, que las dos estén bien. En esta parte quiero dar 3 consejos, hermano, a los padres, antes de pasar a nuestro último punto. Y el primero, hermanos, es a los padres, preparando a nuestras hijas para la sujeción, es que no deberíamos criar a nuestras hijas con el propósito de que sean independientes. Sí, con el propósito de que sean fuertes, pero no independientes. Y como yo sé que este comentario le puede hacer mucho ruido a mucha gente, voy entonces de alguna forma a aclarar un poquito. Pregunta, hermanos: ¿la mujer por diseño necesita un hombre? La respuesta es sí, a menos que tenga el don de continencia, que sería la excepción a la regla. Aquí estamos hablando de la regla. La mujer por diseño necesita un hombre. Este no es un tema de si quiere un hombre o no quiere un hombre. Es que lo necesita sí o sí para poder cumplir entonces su función. Entonces nosotros, hermanos, sabiendo que nuestras hijas fueron diseñadas para necesitar un hombre, no deberíamos enseñar a nuestras hijas y decirles: tienes que ser tan independiente que nunca necesites a un hombre, porque eso es ir en contra del diseño que Dios les dio. Si nosotros le decimos a nuestras hijas: tú debes ser una mujer independiente y nunca necesitar de un hombre, de alguna manera las estamos haciendo con una mentalidad antimatrimonio. Como que ya desde pequeña se le comienza a presentar a las hijas el hombre como alguien peligroso, alguien no digno de confianza, alguien que te puede dejar en cualquier momento, abandonar. Tú no deberías depender de ningún hombre. Estudia, trabaja, ahorra, porque tú qué sabes cómo te va a salir el marido, ¿no? Y entonces la mujer va con esa mentalidad al matrimonio y hay una desconfianza. Ve al marido y dice: a saber a qué horas me dejas, a ver a qué horas me engañas, a ver a qué horas esto. Entonces, de alguna manera lo comienza a ver no como un complemento, sino como una competencia. Y realmente lo tiene que ver como un complemento. Es el primer consejo, hermanos. Hay muchas mujeres, hermano, que
se las dan de muy independientes, lo que el día de hoy se conoce como mujeres empoderadas. ¿Han oído ese término? Mujeres empoderadas. No necesitamos un hombre. Le voy a decir algo, mujeres. A ningún hombre en su sano juicio le gustan las mujeres empoderadas. A ningún hombre en su sano juicio le gusta una mujer empoderada. Tendría que estar loco, porque una mujer empoderada es como otro macho. Por supuesto. ¿Sí? Yo a lo largo de los años de la iglesia he conocido muchas hermanas que se las daban de muy empoderadas. Yo las veía mangoneando a sus esposos y haciendo y deshaciendo. Ya llevan como 3, 4 maridos. Ya no están acá, ya llevan como 3, 4 maridos. Ningún hombre soporta a una mujer así, que se las da como de yo soy el alfa de la manada. Me acuerdo de una hermana que traía al hermano arriado y a todos los hijos. Ya lleva como 3 maridos. Ningún hombre le gusta eso, hermano. Ustedes, si son padres de hijos varones, espántenle a esas mujeres a sus hijos. Son las famosas mamás luchonas. Yo soy mamá luchona, yo soy la alfa de la manada, yo soy empoderada, yo soy independiente, yo no necesito de ningún hombre. Otro consejo, enseñemos a nuestras hijas, hermanos, que la sumisión no las hace inferiores a sus esposos. Y enseñemos a nuestros hijos que su autoridad no los hace superiores de sus esposas, porque ambos llevan la imagen y semejanza del Señor. Estaba viendo por ahí un documental y decía una niña lo siguiente, ponga atención, decía una niña: el primer hombre que me falló fue mi papá, por eso yo ya no espero nada de ningún hombre. Cuando los hombres, hermanos, los padres, le fallamos a nuestras hijas, las llenamos de dudas sobre los hombres. Los padres ausentes, los padres que abandonan a sus hijos, los padres que abusaron de sus esposas, los padres egoístas que en lugar de comprarle zapatos a sus hijos preferían gastárselos en el vicio, llenan a las mujercitas, a las jovencitas de dudas. Dicen, no, pero para casarme y casarme con alguien que sea como mi padre. Y aquí quiero hacer una pregunta a las muchachas o jovencitas en edad de casarse. Te quiero hacer una pregunta. ¿Te casarías con un hombre que tenga muchas características como las que tiene tu papá? Que más o menos piensa y actúa como tu papá. No estoy diciendo físicamente, no, en la forma de ser, la persona que es tu papá, cómo él es, cómo actúa, cómo él habla. Mujeres, muchachitas en edad de casarse, yo les pregunto, ¿te casarías con un hombre que más o menos se parece así? Como que dices, wow, tiene muchos rasgos buenos que veía en mi padre. Trabajador, estudioso, disciplinado, respetuoso, sabio, considerado con mi mamá, etcétera. Piénsenlo, muchachas, y dense una respuesta a ustedes mismos dentro de su mente. Si tú dices no, pues eso significa que tu papá te falló y le falló a tu esposa, a tu madre. Y eso es señal que de alguna manera hay conceptos del matrimonio que deberías de quitarte, que pudieran dañar tu futuro matrimonio. Último punto, hermanos. El modelo de la sujeción. El modelo de la sujeción, verso 24, y con eso cerramos. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Aquí está el modelo, ¿no? La mujer se debe de sujetar a su marido porque la iglesia está sujeta a Cristo. Al mismo tiempo, Cristo es un modelo de sujeción también, porque incluso dentro de la Trinidad, el Hijo se sujetó al Padre, haciéndose obediente hasta la muerte, para poder entonces salvarnos a nosotros. Cristo es el modelo de sujeción, le dio ejemplo a la iglesia, se sujetó al Padre para morir por ella. Ahora la iglesia en gratitud entiende eso, ahora la iglesia dice yo me sujeto a Cristo y el mandato es así también. Ustedes casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Y ya creo que aclaré esto en un comentario anterior, ¿no? Que aquí todo no significa pecado, sino todo lo que es lícitamente mandado por Dios y en todas las cosas que tú te debes de sujetar a tu esposo. Porque en el momento en que tu esposo te mande a pecar contra Dios, le debes sujeción a Dios antes que tu esposo. Pero en todas las cosas lícitas que Dios te manda, deberías entonces de sujetarte a tu esposo. Alguien diría, ¿Dios es machista? ¿La Biblia es un libro machista, misógino, que hace de menos a la mujer y exalta más al hombre? Yo le diría que no, hermanos.
Yo les diría que la Biblia, hermanos, no aboga a favor de la opresión de la mujer, sino de la realización de la mujer. ¿A qué me refiero? Quiero decir que cuando la mujer se sujeta, es entonces que realmente cumple el propósito para el que Dios la creó. Entonces, la mujer que se sujeta a su marido va a ser automáticamente más feliz, porque es una cuestión de diseño. No es opresión, la sujeción no es opresión, la sujeción te va a llevar, mujer, a tu realización como mujer, a verdaderamente explotar todo aquello que Dios puso dentro de ti para cumplirlo. Hermanas, tengan cuidado de caer en las garras del feminismo, pensando que este tema las va a llevar a la opresión. No, este tema las va a llevar a desarrollar todo el potencial para el que Dios las creó. No es que sin el hombre ustedes, hermanas, no sean necesariamente nada, porque de repente hay mujeres que tienen el don de continencia, ¿no? Pero sí necesitan a los hombres para realizar en su vida lo que Dios las diseñó, de la misma manera que los hombres necesitamos también a las mujeres. Hermana, sujetarte a tu esposo no significa que de alguna manera tú no tienes ninguna autoridad, ningún orden dentro de la casa. Mire lo que dice 1 Timoteo 5:14. 1 Timoteo 5:14 dice así: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, marque eso con su marcador, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Pregunta: si están casadas, ¿quién es cabeza de ese hogar? El marido, ¿verdad? El marido es el gobierno ahí, por sobre el gobierno de ellas, porque también las está mandando a ¿qué? Gobernar también su casa. Es decir, las madres son jefas en muchos sentidos cuando el esposo está ausente, cuando ellas son las que tienen que estar a cargo de la crianza de los hijos, del cuidado de los hijos, de curarlos cuando están enfermos, de ver por ellos. Y esto no es una licencia para que los padres seamos descuidados también, pero sabemos que por naturaleza la mujer fue dotada con ese don. Y aquí también hay algo implícito, hermanas. Veámoslo, hay algo implícito. Fíjese el diseño de Dios para las mujeres jóvenes. Aquí dice viudas jóvenes cuando se casan. Fíjese el diseño de Dios, que gobiernen su casa. No dice que gobiernen la empresa. No dice que gobiernen allá afuera un montón de cosas. No, dice que gobiernen su casa. Lo que implícitamente podemos sacar de acá, hermanos, es que de alguna manera el diseño tradicional de Dios para la esposa tradicional es que trabaje dentro de su casa. Que trabaje dentro de su casa, que cuide la casa, porque hay mucho que hacer en la casa. Porque si el verso dice que va a gobernar cuando el esposo no está, significa que cuando el esposo no está, alguien debería de estar cuidando esa casa. Ah, pero la puede cuidar el babysitter. Eso no dice aquí, aquí dice la madre, la esposa. No, la puede cuidar mi abuelita, mi mamá puede cuidar a los nietos. No, aquí dice tú quédate en tu casa y gobierna tu casa y cuida tu casa. El mejor trabajo, hermanos, para una madre es su casa, especialmente cuando tiene hijos. ¿Ok? Especialmente cuando tiene hijos. Los hijos la van a necesitar muchísimo en sus primeros años de formación. Ahora, quiero hacer una aclaración acá. Esto no significa que todas las mujeres que se quedan en casa automáticamente están haciendo un buen trabajo. Porque te puedes quedar en casa, en el teléfono con tu amiga, hablando vanidades. Te puedes quedar en casa frente a un espejo 4 o 5 horas en un aseo personal exagerado que raya en la vanidad y hasta en la idolatría de ti misma. Te puedes quedar en casa desperdiciando el tiempo en las redes sociales, entretenimiento y diversión. Ojo, porque mucha mujer diría, yo soy bien tradicional porque me quedo en casa. Sí, pero tus hijos son un desastre porque no estás haciendo tu trabajo. El trabajo de quedarte en casa consiste en criar a tus hijos, no en pasar perdiendo el tiempo. No sé si han visto videos que de repente la mujer está en el teléfono y está marcando ahí un relojito a la par, ¿no? Las 8, las 12 y a las 5 pega un brinco porque suena el timbre que el marido ha regresado.
Es una cuestión, hermanos y hermanas, de diseño. Que la madre esté en el hogar, aparentemente, hermanos, es la voluntad de Dios en un escenario ideal. Que cría a sus hijos es la voluntad de Dios, no las niñeras, no la abuelita. Pero el pensamiento que podría venir a la mente de una muchacha joven, intelectual, estudiada, podría ser: ¿y para qué estudié? ¿Para qué estudié? Si el pastor dice que este verso significa que la voluntad de Dios es que yo al tener hijos me quede en casa, cuide mi casa, gobierne mi casa, que el mejor trabajo está en mi casa. Buena pregunta. Yo no te la voy a contestar. Precisamente comencé diciéndoles que las mujeres tradicionales, de traditional wife, como están diciendo ahora, son mujeres jóvenes, preparadas, intelectuales, que han decidido intencionalmente, porque lo han visto en la Biblia, renunciar al trabajo fuera de casa, dedicarse a cuidar al marido y a los hijos, y que son conscientes que todo eso implica cocinar, lavar, limpiar y todo lo que implica ser una esposa tradicional. Pastor, pero si yo dejo de trabajar, a mi esposo no le va a alcanzar para mantenernos. Es un buen argumento, ¿verdad? Bueno, tal vez pueden reducir unos gastos, pero entonces el estilo de vida que vamos a tener va a ser un poco más bajo, vamos a vivir con más limitaciones. Bueno, quizás esa es la voluntad de Dios, que vivas con más limitaciones con tal de que tus hijos estén contigo. No des por sentado que por cuanto ambos trabajan y tienen más bendiciones, entre comillas, esa es la bendición de Dios. Porque la bendición de Dios es obedecer su palabra. Y su palabra dice que si eres una madre de hijos en edad de crianza, debes de quedarte a cuidar a tus hijos. Con esto concluyo. Quiero que me pongan una foto que la quise usar a modo de ilustración. Ella es Hannah Nieleman. Es una mujer de 35 años que tiene 8 hijos. El año pasado ganó un concurso de belleza que se llama La Señora América. Y cuando estaba en el concurso se le hizo una pregunta. La pregunta que le hicieron fue: ¿cuándo en la vida te has sentido lo más empoderada posible? Y ella dijo: las veces que me he sentido más empoderada en mi vida es cada vez que he dado a luz. Y he traído a estas sagradas almas al mundo. Muchos la atacaron llamándola ama de casa oprimida. Mucha gente se pronunció, revistas, redes sociales: esta es una ama de casa oprimida. Pero de oprimida no tiene nada. Déjele describo un poco quién es esta mujer. Es una rica empresaria, dueña de un rancho que se dedica al comercio de carne de puerco y carne de res y muchos otros derivados de todos esos productos. Es bailarina de ballet, tiene un PhD en sociología, tiene casi 10 millones de seguidores en Instagram, casi 10 millones de seguidores en TikTok, y se le conoce en el mundo como la reina de las esposas tradicionales. No la estoy presentando como el modelo a seguir, nuestro modelo es Cristo, porque pues ella es un ser humano, a lo mejor en 5 años hace videos diciendo me arrepiento de todo eso, no lo sé, porque es un ser humano, pero sí estoy seguro por la Escritura que ese es el diseño que Dios quiere para todas las mujeres en edad de estar casadas y que tienen hijos. Vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.